Bueno, creo que el mercado laboral, económico, empresarial está sufriendo muchísimos cambios que están afectando directamente a las personas. Esos cambios de tendencias, esa temporalidad en los trabajos, en la precarización del trabajo, hace que tengamos que ver a las personas como no solamente como empleados o empresarios, sino como un continuo. A lo largo de su vida pueden tener diferentes momentos, tanto de aprender a autoocuparse, como a trabajar por cuenta ajena, como periodos de aprendizaje y formarse. Entonces yo creo que las personas tenemos que estar preparadas para vivir esos cambios y que necesitamos apoyo en esas múltiples fases por las que podemos pasar en función de este entorno tan cambiante en el que estamos viviendo. Entonces, en función de lo que él vea o ella vea que le motiva más a hacer y que tiene capacidades y fortalezas para hacer, a partir de ahí labrarse el camino. Si necesita formarse, formarse. Si necesita empezar a trabajar, empezar a trabajar. Eso ya son pasitos en los que puede ir rectificando o redirigiéndose en función de si tiene resultados o no. Pero siempre tener claro un poco cuál es tu visión de futuro. Más que fijarse en dónde hay trabajo actualmente, porque ya sabemos que eso cambia de un día para otro, sino en ver qué es lo que es capaz de hacer él y qué es lo que realmente le motiva, porque eso será lo que le hará llegar hasta el final y conseguir sus objetivos. Si no hay pasión y motivación, es difícil hacer caminos largos, ¿no?